Bueno, para arrancar nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a sumergirnos directamente en un documento técnico que la verdad es que es fascinante. Sí, desde luego. Se titula DWC07, Programación en JavaScript. Y a ver, nuestra misión principal en esta sesión es desmitificar una tecnología muy concreta, una que, bueno, que cambió para siempre la arquitectura de Internet. Totalmente. Es que es un recorrido fundamental para entender el Internet que utilizamos a diario. Exacto. El objetivo es que cualquier persona que nos escuche, ya sea estudiante de programación que se está pegando con el código por primera vez, o alguien con, no sé, simple curiosidad técnica, pues que comprenda exactamente cómo pasamos de esa web estática, frustrante y lenta a una web completamente interactiva. Claro, una web fluida, sin esas recargas constantes que, madre mía, te bloqueaban la pantalla entera. Sí, era terrible. Y fíjate que el texto comienza con una historia muy ilustrativa. Un caso práctico que refleja a la perfección este punto de inflexión. El caso de Antonio, ¿verdad? Eso es. Nos presenta un desarrollador, Antonio. Resulta que Antonio ha estado trabajando duramente en una aplicación web, ha terminado todas sus tareas clásicas y, bueno, siente que el proyecto ya está listo. Ya se ve yéndose a casa, claro. Exactamente. Pero, de repente, entra su jefe por la puerta, Juan. Y Juan revisa el trabajo y le dice, a ver, todo está correcto, pero la interfaz es demasiado anticuada. Ostras, la típica frase que ningún programador quiere escuchar el viernes por la tarde. Tal y cual. Juan le dice que necesitan modernizarla, que hay que añadir dinamismo, validaciones en los formularios y efectos usando algo llamado Ajax. Ahí está la palabra mágica. Y la puntilla es que le pide que todo esto ocurra sin que el usuario tenga que recargar la página en ningún momento. Claro, una petición que históricamente, ha provocado pesadillas a más de un principiante. Ya te digo. La reacción inmediata de Antonio es de pánico absoluto, claro. Escucha el término Ajax y se asusta, porque está convencido de que su jefe está pidiendo tirar todo su trabajo a la basura. Y aprender un lenguaje nuevo, seguro. Sí, un lenguaje completamente nuevo y, vamos, extraterrestre para él. Sin embargo, y aquí está la clave, Juan lo detiene y le revela el gran secreto. No hay que aprender un lenguaje nuevo. ¿Eso es? La clave está en usar las herramientas que Antonio ya conoce, pero orquestadas de una manera radicalmente distinta. Y esa aclaración, esa exactamente es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Porque para comprender el terror inicial de Antonio, es imperativo visualizar el choque entre dos épocas tecnológicas. El modelo clásico frente al asíncrono, ¿no? Exacto. El modelo de la web clásica frente al modelo asíncrono. Es que hoy en día damos por sentado que al hacer clic en un mapa o al dar un me gusta en una red social, pues la pantalla responde al instante. Claro, es lo normal. Pero hace un par de décadas la realidad era muchísimo más tosca. Si retrocedemos a ese modelo clásico o síncrono, la interacción era puramente lineal. En plan, un clic, una acción. Eso es. Alguien hacía clic en un enlace o en un botón de un formulario y el navegador enviaba una solicitud HTTP al servidor. Hasta ahí bien. Pero, ¿qué pasaba en la pantalla en ese momento? Pues que se producía un bloqueo total. Yo me acuerdo de eso. Claro, el servidor recibía la petición y se ponía a procesarla. Consultaba la base de datos, realizaba cálculos y ensamblaba una página HTML completamente nueva, desde cero. Y mientras tanto, el usuario mirando a la pared. Literalmente. Durante todos esos segundos de espera, el navegador se quedaba congelado, la pantalla se volvía blanca o aparecía ese interminable icono del reloj de arena. ¿Te acuerdas? Madre mía, el reloj de arena. ¡Qué estrés! O sea, no se podía hacer absolutamente nada hasta que el servidor devolviera el documento completo y ¡pum!, la página entera se recargara bruscamente. Exacto. Es una experiencia de usuario nefasta. Fíjate que para visualizar el absurdo de este modelo, a mí se me ocurre una analogía. Imaginemos la situación en un restaurante. A ver. En un restaurante que funcionara bajo el modelo web clásico, tú le haces el pedido al camarero e inmediatamente el camarero instala una enorme mampara de acero alrededor de toda la mesa. Madre mía, qué agobio. Te quedas a oscuras, no puedes hablar con quien tienes al lado, no puedes beber agua, no puedes revisar la carta de postres, todo se paraliza. Bloqueo síncrono total.
Claro. Y media hora después, el camarero vuelve, retira la mampara de golpe y te planta el plato en la mesa. Es una experiencia que hoy nos parecería inaceptable. Totalmente. Es una analogía fantástica porque captura perfectamente la frustración de ese cuello de botella de la web antigua. Frente a ese desastre, claro, el modelo asíncrono, que es el que el jefe le exige a Antonio, pues funcionar como un restaurante de alta cocina, moderno, ¿no? Eso es. Se hace el pedido, el camarero se retira a la cocina, pero la mesa sigue completamente operativa. Exacto. Mientras el plato se prepara ahí entre bambalinas, los comensales siguen charlando, bebiendo vino, disfrutando de la velada, Y cuando la comida está lista, pues se sirve sin interrumpir la conversación. de forma fluida. Pero a nivel técnico, a ver, ¿cómo se consigue mantener esa mesa operativa en el navegador? Porque el documento menciona la introducción de un motor intermedio. Sí, el motor de Ajax. Y a mí me cuesta visualizar cómo encaja eso sin romper la estructura de la web que ya existía. Bueno, es que ese motor es la gran genialidad de todo esto. Se implementa en el navegador del usuario y está programado en JavaScript. ¿Vale? Funciona como un representante invisible. Digamos que cuando se hace un clic, en lugar de bloquear el navegador, este motor atrapa la acción. Ah, la intercepta. Exacto. Y se encarga de hablar con el servidor en segundo plano. Mientras tanto, el usuario sigue navegando por la página, haciendo scroll, rellenando otros campos. Claro, no hay mampara de acero. Cero mamparas. Y cuando el servidor finalmente responde con los datos, este motor coge esa información y actualiza única y exclusivamente la porción de la pantalla que lo necesita. ¡Ostras! Y así es como plataformas como, no sé, Gmail o Google Maps revolucionaron el mercado, claro. Destruyeron la mampara del restaurante para siempre. Exactamente. Fue un antes y un después. Vale, entiendo el concepto, pero hay algo en la historia de Antonio que me sigue generando dudas. Si no es un lenguaje nuevo, si no es una tecnología monolítica bajada de una nave espacial, ¿de qué está hecho realmente este motor? Ya, parece magia, ¿no? Sí, da la sensación de que Ajax es una especie de, no sé, de Frankenstein tecnológico. Pues fíjate, es una descripción sorprendentemente precisa. Ajax es un acrónimo. Significa Asynchronous JavaScript and XML. JavaScript asíncrono y XML. Vale, El término en sí no es una tecnología patentada ni un lenguaje nuevo, sino un nombre que se le dio a una técnica que agrupaba cosas que ya existían. ¿quién le puso el nombre? Fue Jesse James Garrett, que acuñó este concepto en un artículo fundacional, publicado el 18 de febrero de 2005. El artículo se llamaba A New Approach to Web Applications. Básicamente le puso nombre a un rompecabezas cuyas piezas, llevaban años existiendo por separado. Pues intentemos diseccionar un poco a ese monstruo de Frankenstein. Según los apuntes, la presentación visual se sigue manejando con los estándares clásicos, ¿verdad? Sí, HTML y CSS, de toda la vida. Vale. Y por otro lado, para interactuar con la información en la pantalla se utiliza el DOM, el modelo de objetos del documento. Correcto. Y para que los datos viajen entre el navegador y el servidor, se emplean formatos como XML, XSLT o, el más moderno, JSON. Eso es. Esas son las piezas. Pero, a ver, HTML es estático y el DOM es solo una estructura de árbol, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cerebro que hace que todas estas piezas muertas cobren vida y trabajen de forma asíncrona? El cerebro, y sobre todo el pegamento que mantiene unido a este Frankenstein, es JavaScript. Claro. Es el único componente capaz de orquestar toda esta comunicación y manipular el DOM en tiempo real, basándose en los datos que llegan. Sin embargo, me imagino que para que un desarrollador como Antonio pueda construir y probar todo esto, no basta con escribir JavaScript en un archivo de texto y darle a guardar, ¿no? ¿Qué va, qué va? Se requiere montar una infraestructura al que simular un entorno real. Sí, el documento hace bastante hincapié en el entorno de desarrollo necesario. Al tratarse de una comunicación real entre un cliente y un servidor, hay que montar ese escenario en tu propio ordenador. Eso es fundamental para poder probar el código. Se necesita un servidor web, como Apache, para alojar los archivos. Luego se necesita un motor de bases de datos, como MariaDB o MySQL, para, almacenar la información. Y se requiere un lenguaje del lado del servidor, como PHP, para procesar las peticiones. Y todo eso, configurarlo a mano, puede ser un dolor de cabeza tremendo. Ya te digo,
Pero la fuente destaca que, afortunadamente, existen paquetes como XAMPP, ¿no? Una herramienta salvavidas, totalmente. Totalmente, porque en lugar de obligar a quien programa a compilar e instalar Apache, configurar las bases de datos y enlazar PHP manualmente, Que es un infierno de configuración, las cosas como son. pues XAMPP te instala un entorno LAMP o WAMP de golpe. Y lo más fuerte es que incluso te permite llevar un servidor web funcional dentro de un pendrive USB. Es una maravilla. Esta democratización de las herramientas de servidor fue crucial. Permitió que cualquier estudiante en su casa pudiera empezar a programar peticiones asíncronas de forma inmediata sin ser un administrador de sistemas. Claro. Pero, volviendo al JavaScript. Si decimos que JavaScript es el pegamento de este Frankenstein, tiene que haber una pieza de código muy específica, digamos, un corazón latiendo en el centro que haga el trabajo físico de abrir la conexión de red en las sombras. Y lo hay. El documento le pone nombre y apellidos. Es el objeto XMRSKPKTT. Conocido coloquialmente como XHR, ¿verdad? Exacto. Y la historia del origen de este XMLS request, fíjate, es una de las mayores ironías de la historia del Internet moderno. Sí, los apuntes revelan un detalle que, la verdad, rompe con el mito fundacional típico que tenemos de la web. Ya, solemos creer que todo lo abierto y colaborativo viene de startups rebeldes. Exacto, o de consorcios sin ánimo de lucro superaltruistas, pero resulta que el corazón del Ajax moderno, la pieza clave, fue inventada por Microsoft. Efectivamente, a finales de los años 90. ¡Ostras! Los desarrolladores de Microsoft trabajaban en la interfaz de Outlook Web Access para el servidor Exchange 2000. Querían que la experiencia de leer correos en el navegador fuera rápida. Sin recargar la página con cada email, claro. Eso es. Así que crearon este concepto y lo implementaron en marzo de 1999, en Internet Explorer 5.0. Pero ojo, usando una tecnología propietaria y cerrada llamada ActiveX. Es fascinante, de verdad. O sea, la herramienta definitiva de la web abierta y dinámica nació como un parche propietario para leer correos electrónicos en Internet Explorer. Es la ironía del desarrollo web. Pero afortunadamente la Fundación Mozilla reconoció el potencial enorme, destructivo y creativo de esta herramienta. Y la copiaron, claro. Bueno, la adaptaron. Cogieron la idea, la integraron dentro de su propio motor que se llamaba Gecko y crearon una interfaz nativa en JavaScript, a la que bautizaron, ahora sí, oficialmente, como XML HTTP Request. Y de ahí ya despegó. Claro, para el año 2005, navegadores como Safari u Opera ya lo habían adoptado como un estándar de facto. Y finalmente el W3C, que es la entidad que regula la web, tomó cartas en el asunto y publicó los borradores oficiales en 2006. Consolidándolo en un nivel 2 en 2008, según el texto. Pasó de ser un truco cerrado de Microsoft a la columna vertebral de la red mundial. Así es. Y aquí es donde la técnica pura y dura se vuelve apasionante, porque el documento desgrana la anatomía de este objeto XHRS, mostrando sus métodos principales. Sí, a ver, tenemos el método Open para preparar la conexión, especificando la ruta, luego el Send para enviar la solicitud real, el Abort por si hay que cancelar la operación en curso, que siempre viene bien, Muy útil, sí. y el Set Request Header para manipular las cabeceras HTTP. Pero yo me quiero detener en las propiedades del objeto, porque al leer cómo funciona la propiedad Ready State, me di cuenta del enorme cambio psicológico que esto supone para quien programa. Es un cambio de paradigma profundo, sin duda. Porque, a ver, en la programación tradicional tú pides un dato y el programa espera en esa misma línea de código hasta tenerlo, se bloquea ahí. Claro, de forma lineal. Pero aquí no. Cuando el objeto XHR lanza el método send, el código no puede quedarse esperando. El desarrollador tiene que dejar un vigilante monitorizando la conversación. Un vigilante asíncrono. Eso es, observando cómo evoluciona la propiedad Ready State, que por lo visto pasa por 5 estados, del 0 al 4. Sí, es un ciclo de vida sumamente estructurado, pero que exige mucha atención. Comienza en el estado 0, que significa que la petición aún no ha sido inicializada. Vale. Luego, al usar el método Open, pasa al estado 1, que es conexión establecida. El estado 2 indica que el servidor ha recibido la petición formalmente. El 3 es el estado de procesamiento, donde el servidor está trabajando y empezando a transferir datos. Y finalmente el 4, ¿no? Exacto. El tan ansiado estado 4, que significa que la operación se ha completado y la respuesta está totalmente disponible. Pero claro,
llegar al estado 4 no es sinónimo de victoria automática. Que va, en absoluto. Y eso es lo que me parece tan crítico de entender. O sea, el servidor puede haber completado la respuesta, estás en el estado 4, pero esa respuesta podría ser un mensaje de error masivo. Exactamente. Por eso el documento subraya que hay que comprobar otra propiedad vital, que es el status. El código de estado HTTP. Eso es. Hay que verificar que el código HTTP sea un 200 OK. Y no, por ejemplo, el temido 404 not found o un 500 internal server error. Claro, lo cual nos lleva a la conclusión sobre cómo esto cambia la mente del programador, como decíamos. Es que te obliga a pensar diferente. Para gestionar esta dualidad de estados y códigos de error en segundo plano, tienes que abandonar la programación lineal y abrazar la programación basada en eventos. Exacto, usando manejadores como onReadyState, o registrando un evento con addEventListener y pasándole el load. Básicamente se le dice al código, oye, no te bloquees, tú sigue haciendo otras cosas. Pero si el estado cambia a 4 y el estatus es 200, entonces despierta, captura los datos y actualiza la pantalla. Es delegar la responsabilidad en el tiempo. Es precioso a nivel arquitectónico. La siguiente gran duda que surge al analizar el texto es el mecanismo físico del envío. ¿Cómo viajan los datos? Eso es. Si este representante invisible va a enviar datos al servidor, ¿cómo los empaqueta? Y el documento desglosa dos formas fundamentales usando los métodos del XHR, la vía del get y la vía del post. Y, a ver, no son simplemente dos palabras intercambiables, ¿verdad? ¿Qué va? Tienen propósitos y comportamientos a nivel de red muy distintos. Exacto. Tomemos el método get. El ejemplo práctico del texto muestra que cuando se usa get, los datos viajan expuestos a la vista de todos, incrustados en la mismísima dirección URL. Sí, a lo bruto. Por ejemplo, llamando a un archivo, procesar.php, añadiendo un cierre de interrogación y pegando algo como nombre igual a Bob y AMD apellidos igual a esponja. Tal cual. En la dirección, en el código JavaScript, el método send se envía completamente vacío. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien elegiría no usar get siempre si parece mucho más sencillo? Bueno, por la propia naturaleza de los navegadores. Las direcciones URL tienen límites físicos de longitud de caracteres. Si tú intentas enviar un texto enorme, no sé, como el contenido de un artículo de un blog entero, Se corta. la URL se trunca y los datos se pierden por el camino. Y además carece de cualquier capa de privacidad básica. Claro, porque se queda en el historial. Exacto. Los parámetros quedan registrados en el historial del navegador, en los logs del servidor. Para solucionar todo esto se recurre al método POST. Y el post exige trabajar un poco más, ¿no? Sí, la fontanería es un poco más compleja. Porque cuando se usa post, la información ya no viaja en la URL, sino oculta y protegida dentro del cuerpo de la petición HTTP. Eso es. Pero claro, para que el servidor entienda lo que le está llegando de golpe, el desarrollador está obligado a utilizar el método setRequestHeader antes de enviar nada. Para avisarle del formato. Exacto, indicando el tipo de contenido. Por ejemplo, especificando que se trata de un formato de formulario codificado, el típico application x-url-form-url encoded. ¿Vale? Una vez hecho ese aviso, los datos reales de Bob Esponja o lo que sea se introducen directamente entre los paréntesis del método send. Es una vía diseñada para cargas pesadas y seguras. Vale, entonces imaginemos que la petición get o post ha tenido éxito. El servidor procesa la información y ahora tiene que contestarnos. El viaje de vuelta. Exacto. Y aquí entramos en lo que considero el punto de fricción más doloroso de toda esta tecnología. El formato en el que el servidor devuelve los datos. Sí. El formato de respuesta. El documento utiliza un ejemplo brillante para ilustrar esto, que es un catálogo de CDs musicales. Pide los datos de discos clásicos como Empire Burlesque de Bob Dylan o un Grandes éxitos de Dolly Parton. Un clásico de los tutoriales de la época. Totalmente. Y originalmente, haciendo honor a la X final de las siglas Ajax, se esperaba que la respuesta del servidor llegara en formato XML. Y lidiar con XML en el lado del cliente era, bueno, un auténtico desafío de paciencia.
Yo diría que era una tortura directamente. Al ver el código necesario, en el caso práctico, para manejar la respuesta XML mediante la propiedad ResponseXML, pues queda claro por qué Antonio estaba agobiado. Normal. Es que el XML utiliza un sistema de etiquetas rígidas casi idénticas a las del HTML. Para que el programador logre extraer simplemente el título del disco de Bob Dylan, tiene que recurrir a los métodos del DOM. Una travesía por el árbol de nodos. Una travesía densa y súper frágil. Hay que escribir líneas kilométricas y farragosas en plan get elements by type 0 inner HTML. Madre mía, solo de escucharlo ya cansa. Es decir, hay que pedirle al navegador que busque todas las etiquetas con la palabra title, que localice la primera posición en la matriz de resultados y que finalmente escarbe para sacar el texto que hay dentro. Y si se trata de procesar una tienda con miles de productos. Imagínate, iterar sobre esa estructura requería unos bucles inmensos, propensos a errores tipográficos y dificilísimos de mantener. Es precisamente por esta enorme carga cognitiva por lo que Juan, el jefe experimentado de la historia, interviene con un consejo fundamental para Antonio. Le dice que huya del XML. Básicamente, le prohíbe usar XML y le recomienda encarecidamente utilizar el formato JSON. JSON, la anotación de objetos de JavaScript. Y vaya alivio, supone, ¿eh? Es que JSON resolvió el problema de la pesadez de un plumazo. En lugar de devolver un árbol complejo de etiquetas anidadas, el servidor estructura los datos y los envía simplemente como una cadena de texto. Una simple cadena. Sí, pero utilizando la sintaxis nativa de los objetos del propio lenguaje JavaScript. Entonces, el programador recoge este texto a través de la propiedad ResponseText y le aplica una función mágica, json.parse. Y de repente ese bloque de texto inerte, ¡pum!, cobra vida y se transforma instantáneamente en una matriz de objetos nativos de JavaScript, listos para ser utilizados. Exactamente. La línea farragosa del DOM desaparece por completo. Ahora, para acceder al mismo título del CD, el código se reduce a algo tan limpio y semántico como escribir cdi.title. Es una maravilla. Es directo, es legible y elimina por completo la necesidad de pelear contra el navegador para extraer la información. Permite que quien programa se centre en la lógica de negocio, no en hacer de fontanero recolectando datos. Claro, es un contraste brutal. Pero, a ver, incluso adoptando JSON, al analizar todo el proceso general, sigue pareciendo mucho trabajo. Lo es. O sea, hay que instanciar el objeto XML, HTTP, request, gestionar el ready state, comprobar el status 200, recordar las cabeceras del post, parsear el JSON. Y a esto hay que sumar el gran elefante en la habitación del desarrollo web de principios de los 2000. Las incompatibilidades entre navegadores. El temidísimo problema del cross-browsing. Fíjate que Antonio, en nuestro caso práctico, llega a un punto de saturación total con esto. Ha logrado que su código Ajax funcione a la perfección en su ordenador, probablemente usando Firefox. ¿Seguro? Pero cuando lo prueba en un Internet Explorer antiguo, todo explota. Cientos de líneas de código y condicionales solo para intentar que diferentes navegadores entiendan la petición de la misma manera. Es para tirarse de los pelos. Está a punto de rendirse ante semejante muro. Y ahí es cuando Juan vuelve a salvar el día. Saca unas de la manga y le presenta tutoriales sobre la librería jQuery. Ah, jQuery. La aparición de librerías como jQuery o Prototype, que también se mencionan en la documentación de la época, supuso un rescate masivo para la comunidad de desarrolladores. Fue un antes y un después. Su aportación fundamental se resume en una sola palabra: abstracción. Ocultar la fontanería compleja para que no tengamos que verla, ¿no? Exacto. Una librería envuelve todo ese código engorroso, las comprobaciones de los 5 estados, el manejo meticuloso de errores, la adaptación a las rarezas de navegadores obsoletos, y lo esconde detrás de funciones extremadamente simples. Claro. Gracias a jQuery, una petición asíncrona que antes requería 20 o 30 líneas de código condicional, pues se redujo a menudo a una sola línea. Una sola línea. Sí, el desarrollador solo indicaba: ve a esta URL, envía este JSON y cuando haya éxito, ejecuta esta acción. La librería absorbía en silencio todo el sufrimiento del objeto XHR subyacente. Es un salto cualitativo asombroso. Es, no sé, como pasar de tener que construir el motor de un coche
pieza a pieza cada vez que quieres ir a comprar el pan. A simplemente subirte a un coche automático, pisar el acelerador y conducir. Totalmente. Y si ampliamos el foco, es imperativo entender que estas librerías no solo evitaron crisis nerviosas en oficinas de programación de todo el mundo. Que va, fueron el combustible sólido de la Web 2.0. Exacto. Esta era, que se caracterizaba por la colaboración, la interoperabilidad constante y el diseño hipercentrado en la experiencia del usuario, dependía por completo de la fluidez. De no tener recargas. Eso es, ese dinamismo sin recargas, hecho accesible a las masas gracias a la simplificación del código con librerías, fue lo que permitió el nacimiento de las redes sociales dinámicas. Las wikis, las plataformas de colaboración en tiempo real. Y las impresionantes aplicaciones Mashup, Los mashups. donde una sola página web podía mezclar, en vivo y sin parpadeos, un mapa de Google, fotos extraídas de Flickr y texto sacado de la Wikipedia. Todo orquestado en segundo plano por nuestro amigo Ajax. Qué viaje tecnológico tan fascinante, de verdad. Si recapitulamos todo lo que hemos extraído de este documento hoy, yo creo que la misión de desmitificar esta tecnología se ha cumplido con creces. Yo estoy convencido de que sí. Hemos visto cómo los usuarios escaparon de la tiranía de la pantalla en blanco y la recarga constante gracias a la sincronía. Hemos rastreado la ironía de un objeto fundacional creado en principio para el Outlook de Microsoft que acabó estandarizando el mundo entero. Así es. Hemos explorado la fontanería pura del XML HTTP, comprendiendo, el salto mental hacia los eventos con sus estados y códigos de estado. Hemos visto cómo la pesadilla de extraer información del XML fue curada por la elegancia y la simplicidad de JSON. Y finalmente, entendimos cómo las librerías envolvieron toda esta complejidad para hacer florecer la web moderna. Exactamente, ha sido un recorrido muy completo. Creo que hay una reflexión ulterior muy interesante que va incluso un poco más allá de lo expuesto en el documento original. Ah, sí. Cuéntame. Fíjate que la tecnología Ajax tuvo tantísimo éxito eliminando las recargas de página que la industria entera se volvió adicta a ella. Vale. Empezamos a construir lo que hoy llamamos Single Page Applications, o aplicaciones de página única, donde absolutamente todo el renderizado, toda la interfaz, se empujó al navegador del usuario mediante cantidades masivas de JavaScript. O sea, se le pasó todo el peso al cliente, ya el servidor solo mandaba datos brutos. Exactamente. Y la ironía actual es que 20 años después de crear esta solución súper elegante para evitar servidores lentos, pues hemos engordado tanto el código JavaScript en los navegadores. Que ahora son los navegadores los que van lentos. Claro, los teléfonos móviles modernos a veces sufren horrores para procesar tantos megabytes de JavaScript de golpe. ¡Ostras! ¿Es verdad? Y esto está provocando que hoy en día la vanguardia del desarrollo web esté haciendo un giro de 180 grados. No me digas. ¿Volviendo atrás? Volviendo a explorar técnicas de renderizado en el servidor, lo que llaman server-side rendering, para aligerar la carga del cliente. O sea, hemos dado la vuelta completa al círculo de la arquitectura web. ¡Qué fuerte! Una paradoja fascinante para cualquier desarrollador, la verdad. Solucionamos el problema tan bien que terminamos reinventando el problema original en el otro extremo. Tal cual. Un pensamiento provocador para seguir analizando cómo evolucionará la red en los próximos años, sin duda. Pues con esa reflexión final lo dejamos. Hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy.